Los desafíos a los que se enfrenta cualquier persona que va a ser docente por primera vez en su vida son muchos, son múltiples. Hay cuestiones que les preocupan especialmente, como puede ser sobre todo hay dos: la gestión de aula, conseguir que tu aula tenga el ambiente, el entorno de aprendizaje que tú quieres tener. También les preocupa mucho la motivación o desmotivación del estudiante. Es decir, su mayor pesadilla es pensar en una clase donde los alumnos no se están comportando de un modo que a ellos les parece correcto. O otra pesadilla es tener un montón de estudiantes que no están haciendo el menor caso a lo que se les explica. Pero todo ello para mí se resume en una cuestión, que es que cualquier nuevo docente está pensando en replicar el modelo educativo en el que él fue formado. Y entonces eso al principio pues tiene muchas complicaciones, ¿no? Hay muchos dejes, muchas cuestiones que vamos arrastrando y que no tienen que ver con generar un aprendizaje significativo en tus estudiantes, sino en hacer las cosas de cierta manera. No sé, mandar deberes, decir vamos a hacer ahora los ejercicios del libro. Bueno, este tipo de cosas muchas veces se hacen por hacer. Y entonces creo que para un docente que está comenzando, la aproximación tiene que ser ya diferente, tiene que ser más rigurosa, más basada en evidencias científicas, haber tenido antes de ser docente por primera vez un aprendizaje sobre la profesión, sobre cómo enseñar. Esto se trata justo de eso, de aprender la profesión, de entender qué se necesita para estar trabajando 4 o 5 horas diarias con una clase, dando un buen contenido, un contenido riguroso, generando aprendizaje, pero haciendo otras cosas que muchas veces son intangibles. O sea, hay que aprender a gestionar un aula, como decíamos antes, hay que aprender a motivar al alumnado, hay que aprender a hacer cosas como hacer buenas preguntas, verificar que tus estudiantes están aprendiendo, hay que aprender a proyectar la voz, a tener un buen uso de tu comunicación verbal y no verbal. Hay que aprender a cómo conocer a tus estudiantes, porque al final, si no conoces a tus estudiantes, es muy difícil que generes un aprendizaje significativo en ellos. O sea, para mí la mentoría es un ejercicio que es válido en cualquier ámbito, no ya de la educación, sino prácticamente de la vida profesional. Es decir, si te fijas, en otras profesiones es algo que está totalmente establecido. Es decir, un abogado no empieza su carrera profesional directamente encargándose de grandes juicios o de grandes situaciones, ¿no? Sino que tiene un periodo de práctica como pasante o como abogado junior hasta que llega a ser responsable de sus propias situaciones. En medicina, ¿qué os voy a contar? Está más que establecido y en muchas profesiones también lo está. No es entendible que en educación esto no ocurra. Es decir, no es entendible que en educación tú puedas estar como alumno del máster en el mes de junio, terminando tu máster, y en el mes de septiembre eres un profesor total y absolutamente autónomo. ¿Cómo deberíamos hacer ese acompañamiento o esta mentorización? Bueno, pues para mí el aprendizaje tiene que suceder dentro del aula y por lo tanto nosotros en lo que trabajamos es en la observación directa de clases. El profesor, nuestros tutores en Empieza por Educar, o en el caso de que fuera para todo el sistema, el profesor con más experiencia, el mentor, debería entrar en las aulas de los profesores noveles, observar lo que allí ocurre, recoger evidencias para posteriormente tener una conversación con ese docente novel y hablar con él sobre qué es lo que está funcionando y cómo lo potenciamos aún más y cuáles son sus áreas de mejora, sus debilidades y cómo trabajamos para que se conviertan en fortalezas también. Los mentores, los tutores de los futuros docentes tienen que estar formados en esa observación, en esa recogida de evidencias, en ese análisis del trabajo tanto de los estudiantes como del docente y también tienen que estar formados en que esas conversaciones posteriores, ese acompañamiento, se haga de un modo empático, que el nuevo docente no entienda que se le está juzgando, que se le está evaluando, que se le está, en cierto modo, supervisando, porque no se trata de eso, se trata de trabajar de forma empática y asertiva con la persona a la que estás acompañando para hacerle ver cuestiones que ocurren en el aula y que muchas veces es difícil de observar por la persona que está dando clase. Pero se trata de establecer una relación de confianza.
una relación en la que nos podemos decir las cosas con tranquilidad y con empatía, y que entiendo que mi mentor o mi mentora me ayudan a mejorar y por eso es importante que me visiten. Para que un programa de mentorización funcione bien, tiene que contar con los profesionales adecuados, tiene que contar con una formación de los mentores que sea muy sólida, tanto tener un buen marco teórico como una formación práctica para que esos profes con experiencia aprendan a mentorizar a otros. Tiene que tener también un buen marco didáctico, es decir, los profesores con experiencia tienen las estrategias que a ellos les ha funcionado históricamente, pero necesitan también ampliar sus conocimientos en didáctica y en metodologías educativas. Y esa formación tiene que ser compartida con los profes que están empezando. Y luego a mí hay algo que me preocupa mucho y que a la vez creo que hay un movimiento que me alegra que esté teniendo cada vez más fuerza, que es el fenómeno de la educación basada en evidencias. O sea, cada vez más yo creo que tenemos que analizar lo que ocurre en las clases para separar cuáles son aquellas estrategias, aquellas dinámicas, aquellas aproximaciones que generan de verdad aprendizaje y cuáles pueden ser muy divertidas, muy entretenidas, muy espectaculares, pero no. Lo cierto es que al final no generan aprendizaje. Entonces, creo que tanto mentores como mentorizados tienen que partir siempre de la base de que lo relevante es generar aprendizaje en los estudiantes y generar desarrollo tanto académico como personal en sus estudiantes. Y eso hay que saber medirlo, hay que saber observarlo y hay que tener claro cuándo se produce y cuándo no. Entonces, a mí me parece que cualquier programa de mentorización tiene que incorporar este factor, ¿no? De entender y separar qué es lo que funciona en un aula y qué no. O sea, esto de los estudiantes de la universidad lo dicen, ¿no? Otro de sus miedos es, ¿y yo dónde daré clase? Es decir, aquí ocurre una situación que para mí es totalmente anómala si la comparamos con otras profesiones. A nadie se le ocurre, por ejemplo, que a un recién egresado de la carrera de medicina, sin ninguna formación especializada, le destináramos a ser el máximo responsable de lo que ocurre en una UCI con los pacientes más graves. Esto está fuera de toda lógica. Bueno, es exactamente lo que ocurre en educación. Es decir, en muchísimas ocasiones son los recién llegados, son los que acaban de sacar la plaza en la función pública o son los que acaban de llegar los últimos a un centro concertado, a los que se les encomienda dar clase en los cursos de mayor complejidad, como puede ser una diversificación curricular, una FP básica, un aula de compensación educativa. De mayor complejidad, en este caso, por el perfil de alumnado. Son alumnos a los que, bueno, por las razones que sean, no están teniendo éxito en la escuela y necesitan un apoyo extra. Partimos de esa base, entonces. No hay una distribución racional de los recursos más experimentados, de los recursos más competentes, digamos, en nuestra profesión. De modo que, si le unes a esto el hecho de que el contexto, por ejemplo, socioeconómico está claramente relacionado con el éxito escolar, nos encontramos con que, al final, si tú vas a dar clase en un centro educativo de un entorno socioeconómico menos favorecido, tienes un reto doble. Primero, que eres un profesor que está empezando, que está conociendo la profesión, y segundo, que vas a trabajar con un perfil de alumnado que tiene más dificultades por su contexto socioeconómico. Y esto no es que lo diga yo, es que todos los indicadores de éxito escolar nos llevan a la misma conclusión. Por ejemplo, es 6 veces más probable que tú repitas curso si te encuentras en el 25% de renta menor. Es 6 veces más probable que tú repitas curso. La tasa de abandono escolar temprano, si estás en el 20% de renta más alta, es del 7%, pero si estás en el 20% de renta más baja, es del casi el 50%. Es decir, los indicadores educativos están directamente relacionados con los indicadores socioeconómicos. Las complejidades que tiene dar clase en estos entornos, pues se multiplican, evidentemente. Tienes un perfil de alumnado, pues que muchas veces su entorno tiene unas expectativas bajas sobre ellos, y en su entorno incluyo a la escuela. Tienen muchas veces dificultades socioeconómicas en casa, tienen muchas veces responsabilidades de adulto, aunque sean niños.
tienen mucho menos acceso a actividades extraescolares o actividades de refuerzo. Es decir, todo es mucho más complejo. ¿Necesitas una formación específica para ello? Para mí no hay duda, no hay duda. No solo necesitas una formación específica para trabajar con este perfil de alumnado, sino que necesitas el acompañamiento más que en ningún otro sitio de docentes con experiencia. La base de todo lo que hacemos, la base de nuestro programa, está en que todo el que pasa por nuestro programa, y en mi caso a mí me pasó también como profe, entiende de primera mano qué significa dar clase en un entorno de alta dificultad, de alta complejidad. Porque una vez que has tenido esa experiencia, tú ya entiendes cuál es el problema de la inequidad del sistema educativo. Tú ya entiendes a qué se enfrentan esos niños y niñas todos los días. Y eso, cuando te dedicas a educación ya desde cualquier ámbito, no se te olvida. Entonces da igual que seas profesor en la universidad, que estés en políticas educativas, que estés en emprendimiento educativo. Tú ya sabes que hay un porcentaje muy alto de los estudiantes de este país que tienen que vivir y ser educados en unas condiciones que están muy lejos de ser las óptimas. Y eso guía todo lo que tú haces, te dediques a lo que te dediques. Y en este caso, donde hablamos de mentorización y acompañamiento, tú ya sabes que hay docentes que están empezando que lo están pasando muy, muy mal porque no tienen las herramientas para ayudar a sus estudiantes. Hay varias herramientas que para mí son fundamentales. Antes os comentaba una, la grabación de clases. Es decir, que un docente se pueda ver a sí mismo dando clase, creo que tiene unos beneficios extraordinarios, porque tú tienes tu propia realidad, tu propia percepción de las cosas, y luego la imagen te devuelve a veces otra. Que podamos utilizar esto para tener un acercamiento entre mentores y mentorizados, bueno, pues es una evidencia también, ¿no? Que es imprescindible. Pero fíjate, nos abre campos interesantísimos, como por ejemplo el intercambio de vídeos de clase para trabajar entre pares, entre docentes que pueden estar en distintas localizaciones geográficas y que pueden compartir con otros profesionales de la educación lo que les está ocurriendo en el aula. Para mí esto abre campos interesantísimos, ¿no? Pues, por ejemplo, bancos de recursos donde tú puedes estar utilizando técnicas y estrategias didácticas y que puedes compartir con otros docentes a través de grabaciones. Es decir, no solo te explico cuál es la técnica que puedes llevar a cabo en tu clase, sino que tienes vídeos que te la ejemplifican. De modo que para mí lo digital es imposible ya que esté fuera del ámbito educativo, más allá de lo que ya conocemos y ya utilizamos todos, ¿no? Que es la formación online, el uso de cursos y de herramientas que puedes utilizar y que puedes desarrollar desde tu domicilio, desde tu centro de trabajo, pero de un modo totalmente online. Bueno, yo creo que es que no se puede entender ya la educación sin un componente online, igual que no se puede entender prácticamente ninguna otra profesión.